Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A continuación, nuestro grupo es el número 2, los cuales están conformados por Cáceres Rommel, Chamorro Dayana, Enderica Denis, Portilla Daniela, Rivadeneira Nicole y mi persona, Erazo Eduardo. A continuación les expondremos los temas, los cuales son el esputo, el oxígeno, la tuberculosis pulmonar, la medición de los valores de oxígeno y la insuficiencia respiratoria tipo 2. Mi nombre es Eduardo Francisco Erazo y a continuación voy a exponer sobre el esputo. Pues bueno, el esputo se trata de un gel acuoso el cual contiene glicoproteínas, anticuerpos, lípidos y otras sustancias. Se dice más que es una mucosidad espesa o flema que se expulsa de las vías respiratorias inferiores, como son los bronquios y los pulmones. Su color puede variar sustancialmente dependiendo de su composición, pudiendo ser transparente, amarillo u oscuro, verde marrón, claro u oscuro, hasta incluso gris. El cultivo de esputo. ¿Por qué se lo hace? Se lo hace para detectar e identificar la causa de una neumonía bacteriana o otra infección de las vías respiratorias inferiores, para monitorizar la eficacia del tratamiento. Además de que se lo hace cuando también se presentan síntomas asociados con una infección de las vías respiratorias y cuando se ha recibido tratamiento por una neumonía bacteriana o cualquier otra infección del tracto respiratorio inferior. La toma de muestras del esputo. Normalmente se necesitan diferentes frascos, pero la capacidad más concurrente es la de 30 a 50 milímetros. El material del recipiente debe ser claro y o transparente. Los lados y las paredes del frasco deben permitir el etiquetado con el nombre y la fecha, además de que solo son para un solo uso y estos tienen que ser a prueba de fugas y con tapa de rosca, además de la boca ancha para poder vertir el esputo. También encontramos las ventajas, las que puede ser que una calidad de 2 muestras consecutivas de esputo nos pueden dar una mayor eficacia en la gran mayoría del frotis positivos de pacientes con tuberculosis. Por otro lado, las desventajas es que el diagnóstico toma menos de 2 a 3 días, es una alta carga de trabajo y hay un alto riesgo de perder un caso si es que solamente se recibe una muestra. Los tipos de esputo. Dentro de los tipos de esputo vamos a encontrar el esputo seroso, el esputo mucoso, el esputo hemotópico o sanguinolento. Aquí cabe recalcar que si es abundante se denomina hemoptisis. También encontramos el esputo purulento o mucopurulento, que si es abundante se denomina vómica. Por último tenemos que la prueba del esputo es la muestra de esputo que se obtiene tosiendo profundamente y expulsando el material que viene de los pulmones dentro de un envase estéril. Buenos días, doctor, compañeros. Mi nombre es Rommel Cáceres y les voy a hablar acerca del oxígeno. Es un elemento químico gaseoso de simbología O, número atómico 8, su peso atómico 15.99. El oxígeno es de gran interés por ser el elemento esencial en los procesos de respiración de las células vivas y también estar presente en los procesos de combustión. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre. El oxígeno es usado en el ámbito médico. Es un recurso que requiere de prescripción y se usa para tratar la hipoxemia. La hipoxemia es la baja cantidad de oxígeno en sangre, específicamente en las arterias. Esto es relacionado a un problema de circulación y respiración. La oxigenoterapia consiste en mantener la saturación de oxígeno en niveles normales. En adultos con enfermedad aguda se lo hace desde el 94 al 98% y en personas que tienen exceso de dióxido de carbono desde 88 a 92%. El oxígeno únicamente debe ser administrado por personal capacitado y cada paciente debe recibir mediciones regulares de saturación de oxígeno. Por ello es esencial tener a la mano el equipo de lectura de saturación de oxígeno en el caso de todos los pacientes que reciben oxigenoterapia. Los enfermeros deben usar el suministro correcto a fin de asegurar que el paciente reciba con precisión lo que se le prescribió. Las mascarillas Venturi aseguran que el paciente reciba el porcentaje correcto de oxígeno, ya que mezcla el aire ambiental con oxígeno puro.
Las concentraciones de las mascarillas disponibles son de al 24%, 2 litros por minuto, 28%, 4 litros, 35%, 8 litros, 40%, 10, 60, 15. Es vital saber el gasto correcto para dar una dosis adecuada al paciente. Las mascarillas simples proporcionan de 40 a 60% de oxígeno con gasto de 5 a 10 litros de oxígeno por minuto. Los gastos menores a 5 litros de oxígeno pueden provocar la acumulación de CO2 en la mascarilla. Las mascarillas de oxígeno con reinhalación pueden suministrar hasta 90%. Las cánulas nasales suministran una cantidad estable de oxígeno en la cavidad nasal. Los gastos entre 1 a 4 litros de oxígeno proporcionan al paciente de 24 a 40% de oxígeno. Los gastos mayores a 4 litros aportan mayores concentraciones de oxígeno. Buenos días, continuando con la exposición, nosotras les vamos a dar a conocer sobre la tuberculosis pulmonar. Mi nombre es Nicole Rivadeneira. Mi nombre es Dayana Chamor. La tuberculosis. ¿Qué es? La tuberculosis es una enfermedad causada por Microbacterium tuberculosis. Es una bacteria que casi siempre afecta directamente a los pulmones. La tuberculosis tiene dos fases. La tuberculosis latente, que es aquella infección que suele ser asintomática y no contagiosa. Se puede convertir en tuberculosis activa, por lo que el tratamiento es importante para la persona con tuberculosis latente. La tuberculosis activa. Esta afección te enferma y en la mayoría de los casos es contagiosa. Puede ocurrir en las primeras semanas después de la infección con la bacteria de la tuberculosis o puede ocurrir años después. La transmisión. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale un poco de bacilos para quedar infectada, como se ven en las imágenes. Los signos y síntomas. Síntomas de la tuberculosis latente, que es la pérdida de peso, falta de apetito, sudores nocturnos, fiebre y fatiga. Y los síntomas de la tuberculosis pulmonar cuando ya afecta a los pulmones. La tos que dura más de 3 semanas, hemoptisis o tos con sangre, dolor de pecho, esputo, que es la flema que sale desde el fondo de los pulmones. Los factores de riesgo o personas más vulnerables. Están personas que hayan viajado a lugares con alta tasa de infección, personas inmunosuprimidas como son personas con VIH, diabetes mellitus, trasplante de órganos, cáncer y otras enfermedades, personas que consuman drogas y alcohol, personas indigentes, personas con desnutrición y sobre todo las personas de la tercera edad. Continuando con exposiciones, daré a conocer sobre el diagnóstico. Primero se empieza con los antecedentes médicos, en el cual se debe tener en cuenta los factores demográficos y si el paciente presenta algún tipo de afección como el VIH, diabetes u otro tipo de enfermedad. También se realiza examen físico, pruebas microbiológicas como son la baciloscopia, la cual se realiza mediante un frotis de muestras de esputo o de otro material como es el líquido pleural o el LCR. También está la prueba cutánea de la tuberculina. Esta se realiza inyectando en la piel, en la parte inferior del brazo, una pequeña cantidad de líquido llamado tuberculina. El resultado de esta prueba cutánea depende del tamaño del área elevada, endurecida o hinchada. También se realizan radiografías del tórax.
Como tratamiento, la enfermedad de la tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. Entre los fármacos que están en primera línea están la isoniazida, la rifampicina, el estambutol, la piraxinamida. Y si se tiene una tuberculosis que es resistente a estos fármacos, por lo general se utiliza una combinación de antibióticos llamados fluoroquinolonas y medicamentos inyectables como la amikacina o capreomicina durante 20 y 30 meses. Como prevención se tiene a las vacunas contra la tuberculosis, la BCG, en la cual se administra especialmente a los niños recién nacidos y al personal de salud. Les voy a dar a conocer unos datos adicionales. Primero, la tuberculosis infecta aproximadamente a la tercera parte de la población mundial y mata a unos 30 millones de pacientes cada año, la cual la convierte en una causa infecciosa de muerte más importante del mundo. El Día Mundial de la Tuberculosis es el 24 de marzo. Este evento anual recuerda la fecha en 1882, cuando el doctor Robert Koch descubrió el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que causa la enfermedad de la tuberculosis pulmonar, la cual afecta a varias personas del mundo. Gracias. Muy buenos días, doctor Douglas Barros, compañeros. Mi nombre es Daniela Portillo, estudiante de segundo de enfermería, y el día de hoy voy a hablarles acerca de la medición de valores de oxígeno. La oximetría es un examen capaz de medir la saturación de oxígeno en la sangre, que es el porcentaje de oxígeno que está siendo transportado en la circulación sanguínea. Esta medida suele ser necesaria cuando se sospecha de enfermedades que perjudican o interfieren con el funcionamiento de los pulmones, como por ejemplo asma, enfisema, neumonía, cáncer de pulmón, congestión pulmonar o enfermedades neurológicas. Los valores normales de una persona sana deben estar entre 95 y 99%. Los valores inferiores al 90% se consideran bajos e indican la necesidad de oxígeno suplementario. Esta condición a menudo se conoce como hipoxemia y sus síntomas incluyen dificultad para respirar severa, aumento de la frecuencia cardíaca y dolor en el pecho. Para las personas con afecciones pulmonares crónicas y otros problemas respiratorios, no se aplica el rango de la saturación normal del 95 al 99%. A estas personas siempre deben consultar con su médico para obtener información sobre los niveles de oxígeno aceptables para su estado de salud único. En un paciente con una enfermedad respiratoria aguda, por ejemplo una gripe o una dificultad para respirar, que ejemplo sería un ataque de asma, una saturación del 92% menos puede indicar la necesidad de suplementos de oxígeno. En un paciente con una enfermedad crónica estable, por ejemplo el EPOC, una saturación del 92% menos lleva a una derivación para una mayor investigación de la necesidad de oxigenoterapia a largo plazo. Los valores normales de saturación de una persona sana con oxigenación adecuada del cuerpo suelen tener una saturación de oxígeno por encima del 95%. Sin embargo, es común que en algunas condiciones leves como gripes o resfriados la oxigenación puede estar dentro del 90 y 95%, no siendo un motivo de preocupación. Cuando la saturación alcanza valores menores que el 90%, se puede indicar que la oxigenación de la sangre es deficiente, por lo que puede surgir en enfermedades como asma, neumonía, enfisema, insuficiencia cardíaca o enfermedades neurológicas. En la gasometría arterial, la saturación de oxígeno por análisis se representa con las siguientes siglas. Además de la saturación de oxígeno, ese análisis mide la presión ejercida por el oxígeno disuelto en plasma. En una persona sana, el oxígeno arterial debe ser alrededor de 11 a 13 kilopascales, es decir, 82 a 101 milímetros de mercurio, que se expresa por las siguientes siglas, que significan presión parcial de oxígeno arterial. Bueno, primero tenemos el oxímetro de pulso no invasivo.
Es la forma más utilizada para medir la cantidad de oxígeno en la sangre, donde son utilizados pequeños dispositivos llamados oxímetros de pulso que logran hacer la medición solo con el contacto del pulso, cuando se colocan sobre un dedo o en el lóbulo de la oreja. La principal ventaja de esta medida es el hecho de que no es invasiva, es decir, no es necesario inyectar o recoger una muestra sanguínea del paciente. Además de la oximetría, este aparato también es capaz de medir otros datos vitales como la cantidad de latidos cardíacos y la frecuencia respiratoria. El oxímetro puede ser comprado en tiendas de materiales médicos u de hospitales y está disponible en diferentes marcas y precios, aunque se recomienda obtener marcas más confiables para evitar errores en la medición. ¿Cómo funciona este oxímetro de pulso? Bueno, puede presentarse como un dispositivo pequeño con una pinza incorporada para ajustarse en un dedo de la mano o del pie, o como un pequeño aparato portátil con un sensor conectado a un cable que puede adherirse o aplicarse en un dedo, tanto sea de la mano como el pie o el lóbulo de la oreja izquierda o derecha. El dispositivo pequeño es más económico y más práctico para su uso en el hogar. Aquí tengo mi saturador y voy a proceder a una medición. Tengo que esperar a que los valores lleguen a 0 y introducir mi dedo. Bueno, estos valores pueden tener diferentes variaciones. En mi caso me encuentro en la ciudad de Tulcán, donde el oxígeno es menor que el de la ciudad de Ibarra, y vamos a esperar hasta que calcule y voy a seguir explicando. Bueno, este dispositivo emite rayos de luz que pasan a través de la sangre del dedo o del lóbulo de la oreja para medir los niveles de oxígeno. No se sentirá nada y solo se basa en una lectura de rayos de luz para calcular el porcentaje de su sangre que contiene oxígeno. Bueno, mi saturación es de 96% y mi frecuencia cardíaca es de 83 pulsos por minuto. Para asegurarse que este oxímetro esté midiendo correctamente, se debe contar el pulso durante 1 minuto y comparar el resultado con la lectura que aparece en el oxímetro. Si son iguales, es una buena lectura. Como segundo, tenemos la gasometría arterial, que es una técnica invasiva, que al contrario de la oximetría de pulso, la gasometría arterial es una forma invasiva de medir la tasa de oxígeno en la sangre, debido a que se realiza a través de la recolección de sangre en una jeringa. Por ello, esta técnica es menos frecuente. La ventaja de esta gasometría arterial es que tiene una medida más exacta de los niveles de saturación de oxígeno en la sangre. Además de que proporciona otras medidas importantes, como serían la cantidad de gas carbónico, electrolitos como sodio y potasio, pH o cantidad de ácidos y bicarbonato en sangre, por ejemplo. ¿Cómo funciona la gasometría arterial? Bueno, es necesario realizar una recolección de una muestra de sangre en una jeringa y a continuación esta se lleva a medir en un aparato específico. Los vasos sanguíneos más utilizados para este tipo de medida son la arteria radial o femoral, pero también pueden ser utilizadas otras arterias. Este tipo de medición suele ser utilizada en los casos en el que el paciente necesita ser monitorizado continuamente o de forma más exacta, como es en la realización de grandes cirugías, enfermedades cardíacas graves, arritmias, infección generalizada, alteraciones súbitas de la presión arterial o en casos de insuficiencia respiratoria. Y hay que tener cuidado para tener un resultado más preciso con el oxímetro, que es muy importante que estos estén calibrados regularmente para evitar alteraciones en los resultados. Además de esto, durante el uso de este oxímetro se deben tener algunos cuidados con el paciente, como decirle que evite el uso de esmalte o uñas postizas de que alteran el paso del sensor de luz, mantener la mano relajada y debajo del nivel del corazón, proteger el aparato en caso de estar en un ambiente muy iluminado o muy soleado y observar que el aparato esté bien colocado en el dedo o en el lóbulo de la oreja. Además de esto, antes de realizar el examen médico, se deberá investigar la presencia de otras enfermedades, como por ejemplo la anemia o las deficiencias de circulación sanguínea, ya que son condiciones que pueden interferir en la medición de oxígeno que se encuentra en la sangre. Esta fue mi exposición, muchas gracias.
Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer acerca del siguiente tema. Bueno, yo voy a continuar hablando acerca de la insuficiencia respiratoria tipo 2. Dentro de las llamadas insuficiencias respiratorias agudas, en la clasificación según características gasométricas, se encuentra la insuficiencia respiratoria tipo 2, la cual se caracteriza principalmente por hipoxemia, que son valores bajos de oxígeno en sangre arterial, y por hipercapnia, que son los valores altos de dióxido de carbono en sangre arterial. El dióxido de carbono es eliminado por medio de la ventilación alveolar durante cada inspiración. La bomba ventilatoria crea una presión intratorácica negativa, generando una gradiente de presión para el flujo del aire desde la vía aérea superior hasta el alveolo. Generalmente, la hipercapnia se presenta debido a una incapacidad de la bomba ventilatoria para mantener un volumen minuto adecuado y lograr la eliminación del CO2. Existen numerosas causas que pueden llevar al paciente a desarrollar insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entre ellas tenemos a la disminución de la capacidad de los músculos respiratorios, diastrofias musculares, miastenia, a la alteración de la elastancia pulmonar, edema pulmonar, obesidad. También dentro de las causas tenemos a algunas enfermedades previas a la insuficiencia respiratoria tipo 2, como son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, fiebre y sepsis, asma muy grave, fibrosis pulmonar, escoliosis, lesiones de la médula y nervios periféricos. Dentro de los signos y síntomas de la insuficiencia respiratoria tipo 2 se encuentran los de la hipoxemia, que vendrían desde la disnea, taquipnea, cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, agitación, pulso paradójico, entre otras. Y en cuanto a la hipercapnia, cabe mencionar a la desorientación, a la taquicardia, hipertensión arterial, confusión y desorientación creciente. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia respiratoria tipo 2, en este caso debemos considerar la necesidad de ventilación asistida. Por lo tanto, algunas opciones serían a la oxigenoterapia, ventilación no invasiva y la hipoventilación alveolar.